Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a conversar sobre la parte introductoria del curso de Ingeniería Antisísmica. Entonces, tenemos como antecedentes que con el invento de la máquina a vapor, realizado por James Watt en 1769, se inicia la llamada Revolución Industrial. Esto permite que las personas del campo o del medio rural se puedan trasladar a las ciudades y con esto, por supuesto, las ciudades incrementan su población y entonces empiezan a construir edificaciones grandes para cobijarse de la intemperie, ¿no? Entonces las ciudades crecen, los edificios en la ciudad crecen y entonces, por supuesto, estos edificios deberían diseñarse de forma adecuada. Entonces, eh, la primera experiencia vivida para el mundo occidental fue el terremoto de San Francisco en 1906, el cual se vio agravado por un incendio que dejó 3.000 muertos y la ciudad devastada. Por supuesto, había una ciudad que tenía bastante concentración de personas y además de eso tenía bastantes edificaciones, por supuesto, para albergar a todas esas personas, ¿no? Entonces, tras la ocurrencia de este sismo, evidentemente trajo como consecuencia incendios, muertos, ¿no? Y entonces, por supuesto, era una situación que ha permitido pensar, ¿no es cierto?, de cómo se puede hacer edificios más resistentes. Y entonces era impostergable plantear una normatividad para el diseño y la construcción de edificios. Entonces, por esta cuestión, es por esta razón es que nacen los códigos de diseño sismorresistencia, ¿no? Los cuales pretenden reducir la vulnerabilidad sísmica de los edificios en base a disposiciones. La finalidad de estos códigos es impedir el colapso de las edificaciones. Como vemos en la fotografía, en este sismo de San Francisco 1906, los edificios pues empiezan, tras el terremoto, han colapsado y entonces los ingenieros de esa época, por supuesto, han planteado en generar normas que puedan mejorar el diseño de las estructuras. Entonces, aquí vemos, ¿no?, algunas fotografías de este sismo de San Francisco de 1906, donde genera incendios, ¿no? Por otro lado, genera efectos sobre los pavimentos. Miren cómo han sufrido los daños, ¿no? Y por supuesto, esta situación genera que las personas puedan vivir en una incertidumbre, ¿no? Entonces, en respuesta a este problema por parte de la comunidad de ingenieros, por supuesto, de esa época, fue que los edificios debían diseñarse para resistir las fuerzas sísmicas, ¿no? Y para eso, por supuesto, se necesitaba generar normas, ¿no? Entonces, por tal razón, es que de inmediato se da una reglamentación de emergencia por la que los edificios en California debían diseñarse para soportar una presión lateral uniforme a 30 libras por pie al cuadrado, ¿no? Sabemos que la presión de los sismos actúan de manera lateral, son fuerzas laterales que actúan sobre una estructura, ¿no? Ya en esta época se planteó que esta presión lateral debía eh, basarse fundamentalmente en estos valores de 30 libras por pie al cuadrado, ¿no? Posteriormente, luego, en 1920 se redacta el primer código, ¿no?, VS, el cual incluye un apéndice de diseño sísmico en el que se estipula que las edificaciones deben ser diseñadas para una fuerza lateral por sismo, ¿no?, de cortante con estos parámetros, ¿no? Se van mejorando el diseño sismo resistente y así sucesivamente. En el año 1906, ¿no? Además de eso, se genera otra norma en el año 1927, por supuesto, se van generando
e incluyendo otros parámetros para poder hacer el diseño sismo resistente en las edificaciones. Y así sucesivamente, en 1933 se publica otro trabajo, ¿no? De Hardy Cross, donde expone su método de análisis para pórticos de concreto armado con la finalidad de hacer diseños más resistentes, ¿no? En 1940 se produce el terremoto de Imperial, ¿no? Esto permitió que se desarrollara la metodología del espectro de respuestas para el cálculo de la fuerza sísmica, ¿no? En 1949, ¿no? Por supuesto, aquí también se plantean el comportamiento de diafragma rígido en los techos y la distribución del cortante sísmico en proporción a la rigidez de los elementos estructurales verticales. Entonces, en la medida que iba avanzando el tiempo, por supuesto, la forma de abordar el diseño sismo resistente de los edificios también fueron incluyendo una serie de parámetros con la finalidad de que los edificios sean más resistentes, puedan resistir a estos esfuerzos laterales originados por los sismos, ¿no? Ya en el año 1952, ¿no? Eh, se plantea, ¿no es cierto? Se plantea el cálculo en función del periodo de la estructura y que la fuerza sísmica basal se distribuya en función de la altura de los pisos, ¿no? Estos parámetros, por supuesto, también están establecidos en nuestra norma E30 de sismos resistentes de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. En 1956 se realiza la primera conferencia mundial de ingeniería antisísmica, se publica el código ASI 318-1956, en el que uno de sus apéndices se introduce el diseño a la rotura, ¿no? Entonces, se va mejorando cada vez más, se va planteando, se va incluyendo una serie de parámetros, todo con la finalidad de que los edificios puedan resistir, ¿no? Puedan resistir estos eventos sísmicos. Y por supuesto, eh, no generar, digamos, a que estos edificios puedan colapsar a través del sismo, ¿no? En 1959, de igual manera, se va incluyendo, ¿no? Otros aspectos como es el factor K, ¿no? Que es un factor numérico, depende del amortiguamiento, ductilidad y rigidez de la estructura. En 1961 se publica otro libro donde se hacen las mejoras necesarias, ¿no? Principalmente aquí en esto se reconoce la necesidad de dotar la ductilidad a las estructuras. En 1967 también, ¿no es cierto?, se va incluyendo otros parámetros, ¿no? Otros parámetros. La idea es prevenir todo tipo de daños, ¿no? En movimientos sísmicos de baja intensidad que pudieran ocurrir frecuentemente durante la vida útil de la estructura, ¿no? Además de eso es prevenir el daño estructural y minimizar el daño no estructural, ¿no? Durante movimientos sísmicos de intensidad moderada que puedan ocurrir ocasionalmente. Evitar el colapso o daño serio durante los movimientos sísmicos severos que raramente pueden ocurrir, ¿no? Por supuesto, todos estos aspectos son importantes, ¿no? Y fundamentales a la hora de proyectar la estructura de un edificio. En 1971, por supuesto, se va incrementando algunas mejoras. En 1974 se va mejorando, ¿no?, en lo que se refiere a los planteamientos para que las estructuras puedan trabajar adecuadamente, ¿no? Aquí observamos de sismos ocasionado grandes daños, ¿no? Que han ocasionado grandes daños a las estructuras. Por ejemplo, observamos ahí en Japón como una infraestructura vial colapsa, cae, ¿no? Como efecto del sismo. Por otro lado, tenemos otro evento sísmico también en Japón. Miren cómo los edificios empiezan o colapsan por estas fuerzas sísmicas y que por supuesto esto trae
daños no solo a la estructura, sino también con pérdidas humanas. Por otro lado, tenemos en Japón, ¿no? Los efectos de los sismos que ocurren en las edificaciones, ¿no? Aquí vemos algunos otros edificios en China, ¿no? Cómo empiezan a sufrir daños, ¿no? Empiezan a colapsar los edificios. Y por supuesto, frente a esto, eh, se tienen que plantear adecuadamente las estructuras, ¿no? Y justamente las normas están pensadas para poder plantear estructuras cada vez más resistentes y que puedan, ¿no? Resistir estos eventos sísmicos, ¿no? Entonces vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? De fallas a partir del sismo, ¿no? En 1982, por supuesto, cada vez se van mejorando, ¿no? En un esfuerzo conjunto entre USA y Japón, se ensaya un edificio de 7 pisos de concreto armado a escala natural, ¿no? Se van haciendo las mejoras en 1988, se van incluyendo otros parámetros para calcular la cortante basal. En 1992 se realiza la 10ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sismo Resistente, ¿no? Donde básicamente, ¿no? Se plantea este aspecto del diseño por desempeño, ¿no? El desempeño mostrado por las edificaciones diseñadas con los reglamentos actuales no concuerdan con la filosofía de desempeño especificada por los sismos, ¿no? Entonces, se va repensando si se va mejorando, ¿no? Por supuesto, por otro lado, también se plantean una serie de necesidades, ¿no? Que puedan permitir las mejoras, ¿no? En los diseños. Entonces, ese es un poco el panorama mundial. Ahora, lo que vamos a hacer la explicación es la ingeniería sismorresistente en el Perú, ¿no? Para poder realizar una opinión crítica lo más completa posible del desarrollo de la ingeniería sismorresistente en el Perú, creemos adecuado recorrer el tiempo, por supuesto, para ver, ¿no? Cómo o qué eventos ocurrieron, ¿no? Qué eventos sísmicos ocurrieron y cómo estos afectaron, ¿no? Las estructuras en las distintas partes del Perú, ¿no? En 1900, acá en 1930, comienzos del siglo XX, las edificaciones del Perú, Lima, Arequipa, Trujillo, eran esencialmente las edificaciones que heredamos de la colonia, por supuesto, manejaban un sistema de estructuras, ¿no? De la época, ¿no? La llegada del cemento y la invención del concreto armado comienzan a ser paulatinos, utilizados en las construcciones, edificaciones de albañilería y concreto armado, ¿no? En este tiempo, el estado del conocimiento de los materiales era incipiente, por supuesto, ¿no? Y la mayoría de la construcción estaba en manos de los gremios de albañiles y normadas, ¿no? Por la regla de la buena práctica. Solo las construcciones más importantes estaban en manos de los ingenieros. Entonces, gran parte de las construcciones, ¿no? En esta época estaban en aquellos, ¿no es cierto?, personajes, ¿no? Como dice acá, en las manos de los gremios y y de albañiles, ¿no? Pero muy pocos, digamos, construidos por técnicos o ingenieros, ¿no? En 1930 y 1940, ¿no? En el gobierno de Leguía da un gran impulso a las construcciones para modernizar el país y comienza la era de las construcciones en concreto armado, ¿no? Normadas por códigos de diseños americanos, franceses, ingleses y alemanes, ¿no? Entonces ya en esta época en el Perú se empiezan a construir edificaciones de concreto armado, ¿no? Y por supuesto estos diseños eran en esas épocas de mediana altura para soportar cargas de sismo, ¿no? La práctica era diseñar la estructura para una fuerza lateral entre el 2% y el 5% del peso del edificio, ¿no? Entonces, evidentemente, si ya contaba con la participación de los profesionales, los ingenieros, por supuesto, se tenía que manejar las normas
o códigos, ¿no es cierto?, relacionados, como dice acá, normas americanos, normas franceses, ingleses, que han permitido hacer diseños más resistentes, ¿no? Y entonces, en el año de 1940 se produce un sismo de moderada intensidad que afecta a la ciudad de Lima. Se reconoce la necesidad de contar con una entidad dedicada al estudio y registro de los movimientos sísmicos con fines de aplicación al diseño sismo resistente, ¿no? En octubre de 1940 aparece la revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú en un artículo titulado El terremoto del 24 de mayo de 1940, sus efectos y enseñanzas, escrito por el ingeniero Ricardo Valencia, quien en la época era uno de los más prestigiosos ingenieros estructurales en el Perú. En mi concepto, el artículo refleja fielmente el estado del arte del diseño sismo resistente en el Perú, ¿no? Entonces se van haciendo también algunos trabajos, ¿no? A partir de las experiencias de los terremotos, con la finalidad de hacer o generar, ¿no? Una serie de planteamientos. En 1940 y 1960, en este periodo, el Estado sigue en su afán de modernización del país. Durante el gobierno de Oria se construyen las llamadas ciudades escolares, así como muchos hospitales, ¿no? Entonces, había la necesidad de que estos diseños se planteen adecuadamente, ¿no? En términos de estructuras, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los proyectos van planteándose, ¿no? Ya en 1960 y en 1970, esta década es muy importante para el desarrollo de la ingeniería sismo resistente en el Perú, pues se empiezan a preparar las normas. Ya en esta época, 1960-70, se empiezan a preparar las normas de diseño sismo resistente para el país, ¿no? Entonces, el primer código de diseño sismo resistente en el Perú comienza a prepararse en el año 1962 en la Universidad Nacional de Ingeniería. Por aquella época regresaban al país varios ingenieros que fueron a la Universidad de California a realizar estudios de posgrado, entre ellos el ingeniero Julio Kuroiwa, quien le dio gran impulso a esta tarea, ¿no? Y entonces generan este proyecto de normas peruanas de diseño antisísmico, ¿no? Entonces, era claro la necesidad, ¿no? Era claro la necesidad de ir planteando normas para mejorar el diseño, ¿no? O para hacer diseño de estructuras que puedan soportar estas cargas o estos esfuerzos laterales provenientes de los sismos, ¿no? Entonces, ya en 1962, el Perú contaba, ¿no? Había planteamientos que estaban relacionados a generar normas para el diseño. Entonces, en 1963 se realiza la medición del periodo de vibración de los 60 edificios más importantes de Lima, ¿no? Para así establecer fórmulas que permitan calcular los periodos de los edificios, ¿no? Entonces, también se incursiona en la parte de la investigación, ¿no? Las normas son producto de la investigación, es decir, se hacen una serie de estudios para determinar ciertos parámetros, ¿no? Y de hecho que en esta época ya se han trabajado de esa manera, ¿no? Y por supuesto, en octubre de 1966 se produce en Lima un sismo que permite calcular la aceleración del suelo. El registro se hizo con un acelerógrafo ubicado en el Parque de la Exposición, ¿no? Entonces se van incluyendo, ¿no? Una serie de parámetros para generar estos códigos sismoresistentes en el Perú, ¿no? En 1970-1980, ¿no? Las lecciones aprendidas en los sismos de Lima, 1970 y 1974, así como el desarrollo de la ingeniería sismoresistente en el mundo, permite la preparación de una norma nacional de diseño sismoresistente que fue aprobada en 1977, ¿no? Entonces, en 1977 tenemos una norma aprobada relacionada al diseño sismo resistente. Entonces, en esta época ya se contaba con la mayoría de los conocimientos que hoy rigen el diseño sismo resistente, ¿no? 1977, por supuesto, ¿no? Entonces, las normas sismo resistentes del 77 adoptan una filosofía de desempeño sismo resistente para las edificaciones, la cual fue planteada en la edición 1977 del Libro Azul del COAC, ¿no?
Entonces, pues, por supuesto, se va mejorando. El Perú también incluye, genera sus normas para poder hacer diseño de estructuras que puedan resistir a los eventos sísmicos, ¿no? Entonces, esta norma del 77 plantea una serie de parámetros para poder hacer los cálculos, ¿no? Y por supuesto también esta norma habla de la forma del espectro de diseño, ¿no? Habla específicamente de los espectros de aceleraciones, ¿no? Y se van incluyendo una serie de parámetros para justamente determinar, ¿no? Estos periodos, ¿no? Y generar estas gráficas, ¿no? En el tema relacionado al espectro elástico de las aceleraciones. En 1980, 1990, ¿no? Se publica la norma peruana de albañilería E070, ¿no? Miren, 1980, en 1982, ¿no? Cuyos primeros ensayos comienzan en los 70 en la Pontificia Universidad Católica, ¿no? En esta década, la albañilería confinada tiene una gran aplicación en los programas de vivienda emprendidos por el gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces, ya en 1982 contábamos con la norma albañilería E70 relacionada a este tipo de diseños, ¿no? En 1990 a 2005, en esta época ya era de conocimiento las enormes ventajas sismorresistentes que tienen las estructuras rígidas sobre las flexibles, ¿no? Además de eso, ¿no? Se conocía perfectamente la falla por columna corta, ¿no? Aquí vemos, este es un caso típico siempre en los locales educativos. La columna corta justamente se genera en la parte donde estoy señalando, ¿no? A comienzos de los noventas se forma un comité para actualizar las normas de diseño sismo resistente, el cual presenta, ¿no? En el 92 el documento base. No hay consenso para su aprobación y el proyecto de modificatoria queda dormida hasta noviembre de 1996 cuando ocurre el sismo de Nazca, ¿no? Que por supuesto este sismo también fue bastante devastador para la ciudad de Nazca, ¿no? Entonces, se conforma el comité especializado, ¿no? De actualización de la norma y en noviembre de 1997 es publicada con el nombre de Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente E030, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, los avances, ¿no es cierto? Los avances en el tema de las normas generadas, ¿no es cierto? A partir de las experiencias y de los eventos sísmicos que han ocurrido en el Perú, ¿no? Y por supuesto, las normas se han ido mejorando, ¿no? Se han ido incluyendo una serie de parámetros en función a las investigaciones que se desarrollaban, ¿no? Y por supuesto, en la actualidad tenemos una norma que nos permite hacer diseño sismo resistente y que justamente es la norma E030, que podemos encontrarlo o que es parte de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la historia de los terremotos, ¿no? La palabra seísmo viene del griego sein, que significa mover, ¿no? Se conoce como temblor o un sismo pequeño, generalmente local, mientras que un sismo grande se le da el nombre de terremoto, ¿no? En Japón antiguamente se ligaba el origen de los terremotos al pez gato, que realmente era un bagre, el cual habitaba en las profundidades de los mares, ¿no? Pero ya sabemos que los sismos provienen del movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Y van generando estos movimientos en la corteza terrestre, ¿no? Los aztecas pensaban que existían calámides con frecuencias periódicas al fin de cada llamada del sol, ¿no? Entonces son algunas teorías, ¿no? Que se hablaban mucho más antes, cuando la ciencia no era muy avanzado, ¿no? Después de muchas investigaciones y estudios sobre el origen de los terremotos, es que empiezan a plantear teorías modernas, entre las cuales sobresale por su aceptación la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Esta es la teoría que se maneja, ¿no es cierto? Como
ciencia, como, ¿no? que nos permite explicar estos movimientos sísmicos que ocurren en la corteza, ¿no? Debajo del suelo. Es a partir del siglo XX que se instalaron bastantes estaciones sismográficas a nivel mundial que se comienza a profundizar el estudio de la sismología, ¿no? En la siguiente figura se muestran los registros sísmicos y sismicidad más frecuentes en la Tierra, como vemos, ¿no? Entonces aquí podemos ver los registros sísmicos, ¿no? ¿No? Y justamente están relacionados con las placas tectónicas a nivel del globo terráqueo, ¿no? Entonces, es muy frecuente que los terremotos que se catalogan entre moderados y grandes sean seguidos por otros terremotos en los próximos días, semanas o meses, a los cuales se les llama réplicas, ¿no? El fenómeno de rebote elástico es característico en los sismos que denotan importantes deformaciones en la superficie terrestre, ¿no? Entonces puede presentarse de estas tres formas, ¿no? Pueden generar fallas de estas tres formas, ¿no? Y esto, por supuesto, genera efectos en las estructuras, ¿no? Y para eso, por supuesto, se tiene que hacer un buen diseño de estos elementos estructurales. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí la parte introductoria.